Maduro contra su izquierda. Tres de los partidos hasta ahora aliados del Partido Socialista Unido de Venezuela no acudirán a las urnas. El heredero político de Hugo Chávez, el continuador de su legado, Nicolás Maduro, ha sido epicentro de la alianza de fuerzas de izquierda que lo han mantenido en el poder desde 2013. Sin embargo, las tensiones derivadas de su política lo han dejado cada vez más solo y hoy apenas tiene aliados de peso con los que acudir a las urnas. No se trata de los partidos de derecha a las que consideran a sí mismos socialdemócratas. Se trata de partidos de izquierda, socialistas o comunistas, revolucionarios y antiimperialistas, que han roto sus lazos con Maduro y le han dejado más solo que nunca en unos postulados que consideran traicionados. Ahora está apenas apoyado por sus aliados más cercanos. Si para las elecciones de 2018 para su reelección recibió el apoyo de 10 partidos, hoy 3 de los más significativos y con más capacidad de arrastre y movilización han decidido salirse de la foto del madurismo por la derivada de sus políticas económicas, mientras se creen objeto de una sensación de injusticia y persecución jurídica. No se trata de los partidos de derecha o los que consideran a sí mismos socialdemócratas. Se trata de partidos de izquierda, socialistas o comunistas, revolucionarios y antiimperialistas. Estas son algunas de las claves de esa fractura. Primero, el Partido Comunista, el referente de la izquierda. Nacido en 1931 y con una tradición que lo ha convertido durante décadas en referente de la izquierda revolucionaria venezolana, el Partido Comunista de Venezuela ha sido uno de los grandes activos del chavismo desde 1999. Su músculo y su referencia moral, fraguada en la lucha contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, entre otros periodos, fueron fundamentales para Chávez y para Maduro. La voz de sus diputados en el Parlamento, aliados del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, ha sido fundamental en el último periodo de notable mayoría de la oposición. Sin embargo, ahora y por sorpresa ha roto con el PSV su cara a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, a las que no acudirá la oposición, con lo cual les podría situar como uno de los principales partidos en rechazo a las políticas de Maduro. Los Tupamaros, la primera línea de defensa del chavismo. El partido Tendencias Unificadas para alcanzar el Movimiento de Acción Revolucionaria Organizada, Tupamaro, es otro de los tradicionales aliados del chavismo y tiene un significado que va mucho más allá. De sus filas y con su bandera de inspiración guevariana han salido colectivos, esos grupos temidos por la oposición y a los que califica como paramilitares o parapolicías, junto con organizaciones de derechos humanos. Han sido primera línea de defensa de la revolución bolivariana en las calles y ahora, en un extraño movimiento, han sido intervenidos judicialmente. Tras la irrupción de la polémica, poco ha tardado Maduro en equipararlos con la derecha, que repudian, y ubicarlos del lado del presidente estadounidense Donald Trump. Uno de sus líderes y una de las caras más reconocibles del chavismo, Oswaldo Rivero, explicó a EFE que han acompañado a Hugo Chávez en todos los procesos desde que se inscribieron como organización política electoral y posteriormente a Maduro tenemos observaciones que hacer en el proyecto político y económico en situaciones que se han presentado de corrupción, burocracia y desviaciones del proyecto revolucionario, subrayó. 3. Maduro niega el debate. Tras la irrupción de la polémica, poco ha tardado Maduro en equipararlos con la derecha, que repudian y ubicarlos del lado del presidente estadounidense Donald Trump. En un acto alejado de la política electoral y sin mencionar a ninguno de estos movimientos en particular, el presidente venezolano aseguró que no se iba a dejar llevar por el infantilismo de la izquierda, hablador de gamelote, tonterías. Llevamos un proyecto aferrados a Bolívar, a Chávez, al proyecto socialista, definidos, claros. Pensamos muy bien lo que hacemos y lo hacemos sin depender de chantajes, ni imperialistas, ni izquierdosos, infantiles y falsos. Al final se juntan, son fuerzas destructivas las dos, aseguró el mandatario. La contundencia en el rechazo a la crítica no es nueva.
Ya Chávez debió enfrentar fracturas, pero bien por su capacidad de convicción o de movilización pudo mantener unidas a las grandes piezas de la izquierda venezolana. 4. La intervención judicial y el sentimiento de afrenta. Hasta el momento el único gran partido que se ha librado de la intervención jurídica entre ellos, que han roto amarras con Maduro, es el PCB. Este ha formado una alianza electoral junto con Patria para Todos, de gran tradición entre la izquierda y 7 formaciones más. El Tribunal Supremo de Justicia intervino el PPT y nombró una junta directiva ad hoc, una medida tomada también contra Tupamaro, Bandera Roja y Compromiso País. Todos partidos de izquierda, todos críticos con Maduro, todos ubicados a la izquierda de la socialdemocracia. Los líderes del PPT y de Tupamaro consideran que hay una persecución legal encarnizada contra ellos, mientras la oposición de derecha puede hacer y deshacer a su antojo. Esa intervención implica que sus logos y banderas estarán en las elecciones, pero no liderados por aquellos que fueron votados en sus organismos internos de decisión, sino por ex militantes expulsados que han sido designados como cabeza de los partidos por orden judicial. La misma decisión la han sufrido los principales partidos de la oposición. Los líderes del PPT y de Tupamaro consideran que hay una persecución legal encarnizada contra ellos, mientras la oposición de derechas puede hacer y deshacer a su antojo, en especial Juan Guaidó. La derecha es legal, es activa, mientras aquí persiguen a comuneros, a dirigentes sindicales. Guaidó anda libre por las calles, declara, dice todo lo que tiene que decir, convoca paros, convoca huelgas, convoca a insurrecciones y no le pasa nada, explica a EFE el secretario general del PPT, Rafael Uzcategui. Rivero del Tupamaro lo resume: no se nos ha dado el derecho a la defensa, y compara la intervención del Tribunal Supremo de Justicia a su partido con las acciones del principal opositor a Maduro. Sucedió como con Guaidó. Guaidó llegó y se impuso: yo soy el presidente, apoyado por Estados Unidos, empresarios, y anda libremente por allí haciendo acciones terroristas. A Guaidó no le mete preso nadie. 5. Un madurismo cada vez menor. La resta sin sumas ha puesto a Maduro en una posición cada vez más solitaria. A su alrededor estará como siempre el PSV, que no muestra fracturas en su apoyo, aunque cada vez son más los rumores de críticas que rodean el partido. A su lado queda el movimiento Somos Venezuela, formado por algunos de sus más afectos simpatizantes y al que se dirige e instruye como su líder, sin serlo. El resto de partidos son apenas pequeños movimientos sin una gran capacidad de movilización y que ya han ido sufriendo disidencias internas. Pero más allá de eso, habrá que comprobar cuál es la incidencia que ha tenido la cuña de la crítica de partidos como el PCB, el PPT o el Tupamaro en el seno de la militancia del PSV, tradicionalmente opaco y hasta donde han abierto las carnes del madurismo entre sus más acérrimos seguidores. Por otro lado, Brasil declara persona no grata a diplomáticos de Maduro en ese país. Brasil ha retirado gradualmente sus diplomáticos en Venezuela. En la actualidad, María Teresa Velandria, designada por Guaidó, cumple funciones de embajadora en ese país. Los diplomáticos que representan a la dictadura venezolana en el territorio brasileño fueron declarados personas no gratas en ese país, según una comunicación emitida por la Cancillería. Esta medida, aunque no constituye una expulsión, deja sin efecto tanto el estatus como la inmunidad y los privilegios propios de los cargos. Esta decisión emitida por el gobierno de Jair Bolsonaro, que solo reconoce a Juan Guaidó como presidente legítimo interno de Venezuela, fue comunicada a los representantes del régimen de Maduro, informó la agencia EFE. Desde inicios de este año, Brasil ha retirado gradualmente sus diplomáticos en Venezuela. Hasta los momentos, el personal local es quien se encarga de desempeñar funciones de esta naturaleza, de modo que la comunidad brasileña recibe la atención necesaria dentro de la nación sudamericana. En materia diplomática, el gobierno de Bolsonaro reconoció a María Teresa Velandria, una de las personas designadas por Guaidó, como embajadora venezolana en Brasil. Este movimiento despertó tensiones con el régimen de Nicolás Maduro, pero a pesar de eso no se han suspendido las relaciones diplomáticas bilaterales. Previamente, en el mes de abril, Bolsonaro ordenó el regreso de los diplomáticos venezolanos a su país, bajo el argumento de haber llegado a un acuerdo con la dictadura venezolana,
que diera paso a una retirada mutua. Sin embargo, Maduro negó los pactos que mencionaba el presidente brasileño y la orden de regreso fue suspendida por el fiscal general de Brasil, Augusto Aras. Dicha medida afectaba en aquella oportunidad a 34 diplomáticos venezolanos que laboraban en la Embajada de Brasil.